Vamos a comenzar. Yo les doy la bienvenida a todos quienes se conectaron hoy día a nuestra charla dentro del contexto de nuestro ciclo de charlas Buen Vivir en tiempos de pandemia. Y bueno, agradecer también a Valentina que nos acompaña hoy día y quien va a ser nuestra expositora. Y primero me gustaría contextualizar un poco acerca de este ciclo de charlas. El buen vivir en tiempos de pandemia es el resultado de una alianza entre el Centro de Salud Universitario, la Unidad de Apoyo del Aprendizaje, la Clínica de Atención Psicológica, el Departamento de Bienestar Estudiantil Puerto Montt y la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Todas estas unidades son pertenecientes a la Universidad Austral de Chile. Y bueno, nosotros con este ciclo de charlas buscamos abrir ciertas instancias de comunicación, tanto en la entrega de información relevante y pertinente, y además de ser un espacio de reflexión en torno a la situación actual generada por la pandemia. Me gustaría hablar de la charla de hoy, que se titula El Zero Waste como herramienta de transformación de comunidades, y esta va a ser facilitada por Valentina Herrero Valle. Ella es diseñadora, menciona en productos y licenciada en diseño de la Universidad de Valparaíso, magíster en diseño avanzado de la Pontificia Universidad Católica. En el año 2019 realicé una investigación etnográfica en el contexto de su actividad final de graduación denominada Viviendo el desafío de vivir zero waste, un mes y en familia. Esta experiencia la acerca a especializarse en el ecodiseño como vehículo imprescindible para alcanzar el desarrollo sostenible y la economía circular. El año 2020 funda y dirige la comunidad Somos Cero en Instagram, espacio donde colabora en la difusión de la cultura Zero Waste, o que también podríamos llamar Cero Basura, acompañado de sus más de miles de seguidores en el camino hacia una vida sustentable. Bien, y dentro de este contexto, mencionar un poco el encuadre de nuestra charla. Esta tiene una duración aproximada de 60 minutos, en las cuales 40, 50 minutos van a ser de exposición, y se va a dejar un espacio al final de la charla para que puedan realizar preguntas a través del chat, y las cuales la moderadora, en este caso yo, voy a ir leyendo para que podamos ir dando respuesta a las diferentes preguntas que vayan surgiendo. Si también se les ocurre alguna pregunta en el transcurso de la charla, la pueden ir anotando en el chat y yo la voy a dejar para ser leída en la parte final. Igualmente les pedimos que por favor mantengan silenciados sus micrófonos durante la exposición para evitar este tema como de los ruidos ambientes que a veces podemos encontrar. Y bien, Valentina, te doy el pase para que podamos iniciar con tu presentación. Ya, muchas gracias, Tania. A ver, voy a cargar la presentación para que la podamos ver. Ya. Muy bien, mi charla se llama El Zero Waste como herramienta de transformación de comunidades. Primero que nada, voy a hacer de repente algunas preguntas retóricas durante la presentación, y eso no significa que alguien tenga que pedir la palabra para responder. Como bien dijo Dania, si alguien quiere hacer una pregunta después, no hay ningún problema. Nada más hago esa advertencia. Bueno, para comenzar, también quiero explicar que dividí esta presentación en dos partes. La primera tiene que ver con los antecedentes de lo que, digamos, de lo que se trata este contexto de dónde viene la importancia de preocuparse por el zero waste. Y la segunda parte viene a tratarse sobre la experiencia personal que yo he tenido con el tema. Entonces, dentro de la primera parte, quiero que nos enfoquemos en esta imagen. Cuando miramos una imagen como esta, generalmente
así podemos relacionarla con la palabra medio ambiente. Medio ambiente es aquel lugar que permite la vida, es el hogar de las especies terrestres. Pero a mí me interesa saber si alguien mira esta imagen, este es un ejemplo, podría ser también un desierto, un glaciar, cualquier otro tipo de expresión terrestre, pero mirando esta imagen, ¿podemos sentir esa conexión con el ambiente? ¿Se parece esta a la idea que cada uno tiene sobre su hogar? O de repente una imagen como esta que muestra una calle, que es una calle absolutamente, yo la elegí porque se ve como una calle sudamericana, con su arquitectura y su forma de urbanización, como para sentirnos un poco más identificados. ¿Nos sentimos más cómodos con un ambiente como este que está más intervenido por el ser humano? O quizás una calle como esta, u otra calle que tenga algunas referencias a una calle como esta, nos lleva o nos conducirá a lo que nosotros consideramos como hogar. Es importante preguntarse un poco por el ambiente, porque hay una palabra clave que voy a nombrar ahora, que es la pertenencia. La pertenencia es esa sensación que tiene cada persona de sentirse parte de algo. La satisfacción de sentirse que uno pertenece. Y esa pertenencia nos lleva a distintos sentimientos, también a un sentimiento que es la identidad, la idiosincrasia, y eso también nos lleva como a proteger, a querer cuidar aquello que nos sentimos parte. Muchos pueblos originarios o pueblos indígenas del mundo tienen esa conexión muy profunda y arraigada con la tierra. Pero también hay civilizaciones que han mostrado que no tienen esa conexión. Es decir, digamos que hay como dos visiones de mundo. Este donde nos sentimos sumamente parte y otra visión donde se pierde un poco esta conexión y nos enfocamos desde otro nivel. Me parece interesante destacar una cita que voy a presentar a continuación, donde muestro un episodio donde se unen estas dos culturas respecto a hablar sobre el ambiente. Esto sucede en Estados Unidos, cuando el presidente Franklin Pierce contacta al jefe de la cultura Duwamish, no sé si lo he dicho bien, pero es una cultura de indios americanos, lo contacta para pedirle que venda sus tierras, que venda sus tierras en el fondo a Estados Unidos. Y esto es lo que le contesta el jefe Seattle. ¿Cómo podéis comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Se nos hace extraña esta idea. No son nuestros la frescura del aire ni la transparencia del agua. ¿Cómo podrían ser comprados? Todas las cosas están ligadas entre sí. El hombre que escupe a la tierra se está escupiendo a sí mismo. Hay una cosa de la que estamos seguros. La tierra no pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida, pues él mismo no es sino un hilo de ella. Entonces, esto se contrapone con la visión que tenía el presidente Pierce en ese instante, hablando de la cita anterior, porque evidentemente cuando tú pides comprar un pedazo de tierra para explotarlo, hay algo que está funcionando en tu visión de mundo que es diferente. Y esa visión de mundo que estoy hablando se relaciona con la forma en que las civilizaciones más vinculadas con lo mercantil, con lo industrial, visualizan la naturaleza. Entonces voy a leer esta pequeña cita para también hablar de esa otra visión. Esencialmente, el capitalismo es un sistema de producción en masa, para la satisfacción de las necesidades de las masas. Hace al hombre común partícipe del cuerno de la abundancia. Esto claramente habla de que existe un medio ambiente, en el fondo, que nos provee de recursos, que nos provee de abundancia, y es una obligación del hombre el poder
extraerlos y hacerlos parte de esta repartición en el fondo de recursos, y eso es como la obligación en el fondo del capitalismo, poder proveer a las masas explotando el medio ambiente. Pero esta explotación a veces es sumamente agresiva. Entonces, no es difícil volver a la pregunta original de la pertenencia. Si nosotros somos capaces de extraer recursos, no medir consecuencias y estar por encima de afectar otras especies que viven en el mismo mundo para poder sacar un provecho de este ambiente, ¿hasta qué punto podemos hacerlo sin que nos afecte? Porque ¿pertenecemos o no a este ambiente? ¿En qué momento nos separamos? Puede ser desde un punto de vista de pensamiento. ¿En qué minuto nos separamos y establecemos que en realidad lo que podemos hacerle a la Tierra no nos afecta? Me gusta la idea del filósofo Martin Heidegger, quien aparece aquí como diciendo, yo tengo una idea de qué es lo que podemos pensar o tener en cuenta para saber cómo es que el ser humano debe considerarse dentro de su ambiente. Y en esta cita a continuación es de él. Todo construir es en sí un habitar. Habitamos no porque hayamos construido, sino que construimos y hemos construido en cuanto habitamos. Esto es, en cuanto somos los habitantes. Habitar, ser llevado a la paz, significa permanecer circundado en lo libre, que protege a todo en su esencia. El rasgo fundamental del habitar es este proteger. Atraviesa al habitar en toda su amplitud. Esta se nos muestra tan pronto como pensemos que el ser hombre descansa en el habitar y ciertamente en el sentido de la morada de los mortales sobre la tierra. Esta imagen que he puesto de fondo para esta cita un poco refleja eso, refleja que el ser humano cuando llega a este mundo y es un niño pequeño, quizás no tiene conciencia de sí mismo. No obstante, gracias a que existe este proteger de la madre, que le brinda todos los cuidados, el calor necesario, el alimento necesario, es posible que este ser se desarrolle y luego pueda pensar, y luego pueda construir su propia realidad, y luego pueda aportar a la sociedad construyendo otras cosas como lo hacemos los seres humanos, pero en el fondo lo que hubo primero fue este acoger de la protección que recibió en la naturaleza expresada en su madre. Entonces, me gusta esta imagen como una analogía del pensamiento de Heidegger, que en el fondo, en otras palabras, él dice, cuando habitamos, luego viene todo el resto, luego viene el construir o luego viene el pensar. Va, algo me pasa que no puedo pasar. Ahí está. Estas palabras que están acá, inhabitantes y exhabitantes, son conceptos creados por el antropólogo Tim Ingold, quien los expone en un libro que se llama Ambientes para la Vida, del año 2012, y es también relacionado con este tema de cómo nos sentimos parte o no parte del mundo. Inhabitante es sentirse conectado, estar dentro del mundo. Y ex habitantes son aquellas personas que en el fondo se sienten estar fuera, hablan desde afuera como que nada de lo que suceda en el mundo realmente les afecta. Y esta cita también pertenece a Tim Ingold dentro del mismo texto que les comentaba. La sostenibilidad se predica desde la perspectiva de la exhabitación. Esto quiere decir que muchas empresas
o corporación en el fondo, hablan de sostenibilidad, hacen propaganda y les gusta que la gente sepa que ellos están preocupados del medio ambiente, pero en el fondo lo hacen desde la exhabitación, les importa solamente la parte de marketing que esto signifique y no la realidad detrás de sus prácticas. Entonces es como que se situaran, y por eso me gusta esta imagen para expresar eso, es como que se situaran fuera de la Tierra, como que estas corporaciones pudieran extender sus hilos, moverlos y que nada les afecta, como que están realmente fuera. Y, y eso en realidad es una falacia, pero que cabe dentro de lo que nosotros podemos creer cuando creamos nuestra propia realidad. En fin, cuando tenemos en presente estos conceptos entonces como de la exhabitación, el ser inhabitante, me pregunto por el ser humano común y corriente como somos nosotros, que no pertenecemos a grandes corporaciones, ni somos seres tan, digamos, con tanto poder. Si nosotros tenemos de todas maneras el derecho a tener esta decisión de decir yo quiero ser un inhabitante, es decir, quiero conectarme con el planeta, o sencillamente voy a ser un exhabitante y me voy a sentir desconectado. Para poder sentirse realmente en conexión y tener este poder de estar en uno con el planeta, hace falta un despertar. Y ese despertar es abrirse a una nueva cultura. ¿Por qué? Porque la cultura actual, en el fondo, nos presenta ciertas opciones de participación, pero son opciones muy limitadas, donde en el fondo lo que podemos hacer es consumir y luego de consumir, votar, así como se ve en la imagen. Y esto es considerado normal. Y lo normal, en el fondo, es lo que se acepta en forma social y no es discutible, es decir, si yo voto basura, nadie podría encontrarlo raro porque en el fondo está totalmente aceptado, es aceptable, es lo que se hace, ni siquiera se cuestiona. Y si yo compro y no paro de comprar y tengo un consumo excesivo, tampoco importa, es como cosa de cada uno, es parte de la libertad de cada quien. Entonces, esto está normalizado de alguna u otra manera. ¿Y cómo se normaliza esto? Está dentro de lo que es lo que conocemos como economía lineal. Y esta economía lineal también la ejercen las corporaciones, porque son las encargadas en el fondo de producir los recursos para desarrollar los productos que luego nosotros consumimos y eh, finalmente se desechan, están hechos para desecharse. Por eso es una línea que parte en un punto y termina en otro, pero en el fondo la partida está relacionada con el medio ambiente porque hay una extracción ahí de recursos y el desecho también se relaciona con el medio ambiente porque se los devolvemos a la tierra de alguna u otra manera. Esto que les mostré, esta línea de la economía lineal, está diseñada, no es algo que surgió de la nada, sino que en el fondo las estructuras que se manejan dentro del poder han desarrollado este sistema porque hay una conveniencia en que así sea, no es una casualidad o que se haya dado de esta manera. ¿Y quiénes son estas industrias que están detrás de esto o que han en el fondo diseñado este sistema? Principalmente se trata de las industrias con mayor relevancia en el mundo y dentro de esas podemos mencionar la industria del petróleo, que es la más contaminante del mundo y que también se relaciona con los plásticos, puesto que el 90% de los plásticos provienen del petróleo.
Acá podemos ver cómo la industria del plástico solamente, sin pensar en los combustibles de petróleo como en el fondo acaparan otros tipos de industria, pero solamente pensando en los plásticos, el 36% se destina solamente a packaging, pero podemos ver que tiene presencia en absolutamente todas las otras áreas del desarrollo humano, o sea, todas las áreas económicas hoy en día se abastecen de plástico. Hay muy pocas áreas que no tengan algún tipo de producto plástico en relación. Entonces, volviendo al tema de lo normal, aquí hay una práctica que es la normalización, es decir, cuando nosotros asumimos algo como normal, también es algo un poco impuesto, es algo que alguien quiso que tú consideraras que esto es normal. ¿Y quién en el fondo define esa estructura? Es las personas o los grupos de poder. Y en ese sentido, quien más desarrolló ese tema es el pensador y académico Michel Foucault, y por eso destaco esta cita que dice: el poder impone esa normalización para controlar a los individuos y así estén obligados a cumplir con su rol social asignado. Es decir, todo lo que nosotros consideramos normal, en el fondo hay ciertos trucos para que esto suceda. Y Foucault se dedicó toda su vida a investigar en terreno este tipo de fenómenos. Todas las normas que nos rigen, él estuvo estudiando dentro de la cárcel, cómo funcionaban las normativas ahí, cómo funcionaba un asilo de ancianos, cómo funcionaba el colegio público, y se dio cuenta que, claro, si bien el Estado impone cierta represión, cierta forma de normar a través de las policías, también existen otros mecanismos mucho más sutiles para poder controlar a la población y hacerlos sentir de determinadas maneras para que actúen de determinadas formas y que consideren en el fondo normal ciertas acciones. Uno de los textos de Foucault es Vigilar y castigar, y en ese texto yo me baso como para poder comentarles este detalle de estos estudios que hablan de este tipo de fenómenos. Entonces, la ciudadanía es una categoría débil, sin espacio para la participación, ni lugar para el poder de oposición. El derecho de ciudadanía designa únicamente el reparto de una cuota de los recursos para la satisfacción de necesidades ocasionales y, por definición, privadas de la capacidad de transformarse en pretensiones de participación en el gobierno de sistema. Esto un poco es lo que les comentaba anteriormente, es como un resumen un poco de lo que hablaba sobre Foucault. La idea finalmente es esto, que los grupos de poder generan estas normas, ¿para qué? Para mantener controlada la población, ¿para qué? Para que esta ciudadanía se sienta como una categoría débil y no pueda ejercer más allá sus derechos de lo que a ellos les convenga. Entonces, como que dentro de los regímenes democráticos, por ejemplo, nosotros sentimos que tenemos el derecho a poder manifestarnos, pero mágicamente ese derecho se acaba cuando lo ponemos en práctica. Un poco esa es la forma en que funciona esta normalización. No obstante, nosotros, los seres comunes y corrientes que no pertenecemos a ninguna corporación, somos tan débiles como realmente se describe en esta visión o pensamiento que expuse, porque este pensamiento o cita que leí anteriormente es de los años 70. Pero hoy en día no es que haya cambiado tanto nuestra posición, no somos personas poderosas, pero sí ha cambiado un poco lo que ocurre en este momento histórico en que estamos viviendo. Esta cita es de Bátimo y él es un pensador postmodernista.
Entonces tiene una visión un poquito más adelantada sobre lo que pasa con la sociedad. Lo que trato de defender es lo siguiente. A, que en el nacimiento de una sociedad postmoderna desempeñan un papel determinante los medios de comunicación. B, que esos medios caracterizan a esta sociedad no como una sociedad más transparente, más consciente de sí, más ilustrada, sino como una sociedad más compleja, incluso caótica. Y por último, que precisamente en este relativo caos residen nuestras esperanzas de emancipación. Y es así, tenemos esta esperanza de emancipación cada vez que utilizamos los medios de comunicación que están en nuestro poder. Antes, perdón, me retrocedí. Antes no teníamos acceso a todo lo que significan las tecnologías, las redes. Esto nos permite conectarnos, hacer redes entre nosotros, compartir contenidos que antes no era posible, poder opinar, reaccionar, hacer transmisiones en vivo. Y eso evidentemente es algo que no tenían contemplado en el diseño de estas normativas y formas de, en el fondo, de control de la población. No se trata apenas de Internet y sus mundos virtuales de interacción multimedia. Son innumerables los indicios de que estamos viviendo una época limítrofe, un corte en la historia, un pasaje de cierto régimen de poder a otro proyecto político, sociocultural y económico, una transición de un mundo hacia otro. Esta cita de Sibilia me gusta porque en el fondo sintetiza el hecho de que gracias a que los medios de comunicación hoy están en tu bolsillo y todos los seres comunes y corrientes podemos contar con estos medios, entonces existe esta posibilidad de que hagamos un pequeño jaque a la forma que siempre se ha perpetuado para controlar a la población y que hoy en día podríamos tener quizás una luz de esperanza para poder cambiar ciertas cosas en beneficio nuestro o en beneficio a lo que nosotros en el fondo consideremos importante. Entonces así concluye mi primera parte de antecedentes y paso ahora a mi segunda parte, que es la experiencia personal. Nosotros somos una familia de 3, esta foto no es mía, no es nuestra, no somos nosotros, pero la ocupé para poder representar un poco mi familia, porque para mí fue muy importante trabajar con mi familia en el desarrollo de la investigación académica que hice para mi proyecto de título de magíster. Desarrollé una investigación etnográfica, pero con un sistema un tipo de investigación que se llama autoetnografía. Eso significa que el investigador se investiga a sí mismo, en este caso a nuestra familia. Y nosotros somos una familia de 3, nosotros vivimos en el sector oriente de Santiago, nosotros hacíamos compras en el supermercado normalmente, nosotros reciclábamos, y el desafío que nosotros, o sea, bueno, que en el fondo que yo tenía que investigar es cómo se puede vivir sin plásticos por un mes. Y por eso toda mi familia está involucrada y todos estos antecedentes son importantes para entender un poco cuál era el contexto en el cual se hacían. Todos estos antecedentes finalmente forman parte de este documento que se llama Viviendo el desafío de vivir zero waste, un mes y en familia, que se entregó a la universidad como parte de todo el proceso de título, como les contaba anteriormente. ¿Y qué es entonces el zero waste? ¿Por qué yo me involucro con este tema? El zero waste es un movimiento creado en el año 2008 por Bea Johnson, una francesa radicada en Estados Unidos,
que en el fondo, a través de su experiencia, de ser una persona muy acaudalada y querer un poco reducirse, ella se mudó y se dio cuenta que en esta mudanza era posible poder cambiar muchas cosas de su estilo de vida y al hacerlo se dio cuenta que no era necesario botar nada a la basura. Y esto puede sonar raro, pero a continuación yo voy a contar por qué. ¿Por qué no es raro esto de no producir basura? O no producir desperdicios, en el fondo, que sería como una traducción más literal a lo que es zero waste en inglés. Eh, para eso voy a explicar un poco de qué se trataba el desafío que yo hice con mi familia. Eh, en mi familia, o sea, con mi familia nosotros rechazamos la mercadería envuelta en plástico durante un mes, compramos a granel para poder cumplir con lo anterior, compramos en la feria, empleamos envases reutilizables y adquirimos solo productos biodegradables. Y en el caso de que no se pudiera, hacíamos las compras en envases reciclables, en el fondo, obviamente con el compromiso de reciclarlos. No estuvo considerado, pero sí forma parte de lo que es Zero Waste, el compostar lo orgánico, el elaborar algunos productos en casa, el preferir productos locales y sustentables, y cuidar la huella hídrica y de carbono. Bueno, también transitar a dietas vegetarianas y veganas. Todos esos puntos que pongo al final forman parte de lo que es, digamos, el compilado de lo ideal de lo que uno tiene que desarrollar cuando se adhiera al movimiento Zero Waste, pero que yo por desinformación no lo incorporé en un comienzo. Hoy en día ya estoy incorporando mucho de esto en mi día a día, pero no puedo decir que en ese momento eh, el mes en el fondo en que duró el desafío contara con todos estos elementos. Acá podemos ver a Bea Johnson haciendo una compra zero waste, como para poder ilustrar cómo es que se desarrolla este estilo de vida cuando tú vives en una sociedad que no ha cambiado, que sigue estando llena de plástico y que en el fondo es, es parte de uno querer hacer la diferencia. En el caso de ella aporta sus bolsas de tela para poder comprar todo lo que ella necesite. La vimos comprando pan en una bolsa de tela, ahora está pesando su frasco de vidrio, que es reutilizable, que lo puede volver a lavar. Esta compra ahí, ella está comprando pollo, lleva sus botellas de leche, siempre ocupa sus envases y no ocupa prácticamente nada del supermercado. Entonces, en el fondo este estilo de vida se trata de eso. Y cuando tú ocupas en el fondo elementos reutilizables como el vidrio u otros contenedores que en el fondo cumplan esa misma función, tú puedes hacer compras en las cuales no haya necesidad de adquirir envases o elementos que después no puedas gestionar. El zero waste es un acto político y ella lo dice muy bien cuando dice cada vez que uno compra, uno está votando. Es un voto en el fondo cuando eliges qué hacer. No eres un ser que en el fondo tengas que ser tan obediente y hacer lo que en el fondo pareciera lo normal que hay que hacer. También puedes hacer lo que tú quieres hacer. Y en este caso se trata de querer no producir basura. De todas maneras, yo contaba cuando empecé con el desafío con muchas cosas plásticas, así que a pesar de hacer todo un esfuerzo por no incorporar nuevas cosas plásticas en mi casa, igual yo tenía un montón de estos elementos que ya estaban en mi domicilio y yo empecé a hacer un registro de todos los plásticos que yo iba teniendo contacto día a día. ¿Por qué? Porque en el fondo esto refleja cómo uno genera una dependencia en el uso de plásticos. Definitivamente cuando uno está en contacto con esto, se te empieza a abrir un mundo, empiezas a abrir una conciencia hacia cómo es posible que todas las cosas tú las resuelvas con plástico y que nadie le llame la atención. Y que incluso cuando a ti te llama la atención y se lo comentas a alguien, las personas generalmente te miran como,
como, ¿de qué me estás hablando? Si es como es lo más normal. Entonces, a eso apuntaba yo un poco de preguntarse qué es lo normal. Esto es una imagen del reciclaje que yo desarrollé en la época que estaba haciendo el desafío. Hoy en día he logrado reducir muchísimo mi reciclaje. Esto muestra que a pesar de estar haciendo todos los esfuerzos por, bueno, evidentemente hay muchas cosas acá de plástico que no fueron adquiridas durante el desafío, pero uno hace todos los esfuerzos por seguir este tema de reducirse y de ser responsable medioambientalmente. El reciclaje un poco, esa era la convicción que yo tenía, que al reciclar uno estaba haciéndole un bien al planeta, pero la verdad es que el reciclaje no es suficiente. Porque en Chile, por ejemplo, solo el 10% de la población recicla y el 90% de todo el resto que no se recicla va a la basura. El 90% es un porcentaje abismante. Y en el mundo, digamos que Europa tiene las tasas más altas de reciclaje que no alcanzan más allá del 30%, y las tasas que son más o menos parecidas a las nuestras e incluso menor está en Estados Unidos. Estados Unidos recicla un 9% de todo lo que produce. Y hay que imaginar la economía de consumo que ellos tienen, o sea, en relación a nuestra población, la población estadounidense tiene un impacto muchísimo más grande. Entonces, el reciclaje es importante, no voy a decir el reciclaje no lo hagan, no es ese mi mensaje, pero el reciclaje definitivamente no es la solución ni es suficiente. Es algo que uno puede hacer en forma complementaria, pero definitivamente no es la solución. Entonces, yo para poder llevar a cabo el desafío, evidentemente rechacé el ir a supermercados, porque en el supermercado tú te das cuenta que no tienes la opción muchas veces de poder comprar sin plástico. ¿Y en qué lugar sí se tiene esa opción y es una magnífica manera de poder hacerlo? Son las tiendas a granel. En las tiendas a granel yo encontré un sinnúmero de productos, perdón, que me hicieron posible poder llevar a cabo este mes y sin que mi familia se viera afectada. Al contrario, descubrí un mundo de productos que ni siquiera sabía que existían, porque en el fondo en el supermercado uno se acostumbra a llevar las marcas que uno ya conoce y de repente no conoces muchos tipos de especies, de hierbas y cosas que se encuentran en estos emporios o negocios de reciclaje, perdón, de reciclaje, a granel. Entonces se enriqueció muchísimo mi lista de compras cuando conocí estos lugares. Pero un poco el zero waste se trata, como en definitiva, de poder portar tus bolsas reutilizables como lo más importante. De a poco te das cuenta que optas por materiales nobles, ojalá biodegradables, ojalá libres de cualquier problema respecto a eso, a la biodegradación, cuando llegas al desuso del producto. También, muy importante, reutilizas el vidrio, reutilizas la loza, o sea, un poco lo mismo que hace uno con los cubiertos, con las cosas que uno tiene en la casa, es llevar esa dinámica hacia todo. Y incluso, por ejemplo, ahí están esas bombillas metálicas, poder llevarla a ese tipo de producto. No es necesario satisfacer nuestras necesidades con productos desechables, habiendo una alternativa sumamente de buena calidad y que cuenta con una vida útil extraordinariamente larga. Entonces no tiene sentido producir basura cuando existe la opción de no hacerlo. Eso en el fondo, la filosofía que hay detrás de esto. Y la última imagen que está acá es este limpiador de limón. Es algo que finalmente uno descubre cuando empieza a vincularse con el zero waste. Hay muchas recetas caseras que se pueden ir aplicando para aprovechar todo lo que uno tenga, sacarle el máximo provecho y, y reemplazar con eso muchos productos que antes tú te veías obligada
a comprar en el supermercado. Por ejemplo, ¿qué cosas puedes tú fabricar en casa? Está este limpiador que se hace con cítrico, puedes desarrollar un desodorante, hay muchas recetas que se comparten variando los ingredientes, puedes desarrollar tu propio champú, puedes desarrollar jabón líquido, eh, no sé, hay muchos tipos de productos que es cosa de buscar la versión Zero Waste de, y en internet siempre hay muchas recetas que te pueden ayudar, si es que esa es la idea. Muchas personas lo hacen por ahorrar y otras personas lo hacen simplemente por el placer de aprovechar las cosas que tienen en su casa. Entonces, lo que yo aprendí con este desafío respecto a Zero Waste es que es más económico porque cada vez que tú vas al supermercado, tú pagas por los envases que te llevas cuando compras algo. Si me llevo una mermelada, por ejemplo, estoy pagando el envase de vidrio más la mermelada. Eso es como lógico, ¿cierto? Pero esto ocurre con todo tipo de cosas. En cambio, cuando compro cosas en un lugar a granel, yo llevo mis envases, los recargo y los recargo y los recargo una y otra vez con el sistema como de refill, y de esta manera hay un ahorro a largo plazo respecto a los envases que dejo de pagar. Al final también terminas comiendo más sano y por ende te enfermas menos, porque en el fondo prefieres comer más orgánico, prefieres cosas que no vengan envueltas en plástico, y eso influye en que tu dieta sea mucho más, eh, más orgánica. Eh, También ahorras cada vez que reutilizas, reparas o creas algo. Apoyas a las pymes, ese es un efecto secundario porque obviamente hay una red grande de empresas que se dedican a poder acercar, acercar a la gente productos hechos en forma sostenible, o también estas empresas que cuento que son pequeñas tiendas donde uno puede comprar a granel, y generalmente tienen este formato, que son pymes, que son empresas pequeñas, entonces uno las apoya cuando te metes en este circuito. Y casi no generas basura, o tardas más en hacerlo. O sea, es una diferencia abismal entre lo que nosotros como familia producíamos antes de desarrollar el desafío, cómo hemos ido paulatinamente bajando el nivel de, de basura, y evidentemente la basura es, ¿qué basura es? Porque cuando uno empieza, por ejemplo, a compostar los orgánicos, ya hay una parte importante, por lo menos el 60% de tu basura son orgánicos. Cuando ese 60% desaparece, ¿qué es lo que queda? O sea, finalmente lo que uno vota son las cosas que no tienen ninguna salida, y esas son las menos porque ya tomaste decisiones en las cuales te acercaste a pensar en qué vas a comprar en función del medio ambiente. Y por eso se acaban las compras impulsivas en el fondo. Ya no existe eso de, existe esta oferta, existe esta promoción, o sea, definitivamente tú ves cómo está compuesto eso, si es sustentable, si no, y si no cumple con ese criterio, tú lo rechazas. Esa es como la visión cuando tú estás dentro del Zero Waste, y por eso también ahorras. ¿Qué otras cosas, qué otros aprendizajes me llevo de esta experiencia? El plástico es una adicción socialmente aceptada. Definitivamente pasa que uno trata de desligarse del plástico, pero el plástico vuelve como boomerang, a pesar de que uno haga todos los esfuerzos por no comprarlo, por no tenerlo. Yo me di cuenta que, por ejemplo, mi hijo llegaba con un paquete de algo que se lo había regalado a alguien, y no hay maldad en esto, sino que definitivamente nosotros llegamos, o sea, perdón, estamos en un mundo que está lleno de plástico, entonces querer limpiarse es muy difícil. De hecho, yo puse una cita en mi proyecto de título que decía, como me siento como una alcohólica que trata de rehabilitarse, pero que le ofrecen trago todo el tiempo. Porque eso es la sensación, o sea, es una analogía, evidentemente. Uno trata de limpiarse, de mantenerse limpio, pero es muy difícil. Otro punto es que el retail aplica prácticas que favorecen las compras con plástico. Y esto es porque el plástico es un material muy económico,
Entonces, muchas veces comprar en un envase reciclable es mucho más caro que comprar el mismo producto en un envase plástico. Por ejemplo, les doy el ejemplo de la leche en polvo. La leche en polvo en tarro es mucho más cara, a pesar de que el envase sea totalmente reciclable, y ahí en el fondo yo no estaría produciendo basura al reciclar este envase. Es mucho más caro que comprar la misma leche, pero en una bolsa plástica, aluminizada. ¿Qué otros tipos de prácticas no favorables? Por ejemplo, comprar a granel en el supermercado. Claro, es posible, si tú llevas tus bolsas, tú puedes comprar a granel, pero los precios son totalmente distintos. O sea, la malla plástica que tiene manzanas, qué sé yo, de producción nacional, esas están en malla plástica, entonces tú te abstienes y dices, no, no voy a comprar este producto nacional que es más económico. Entonces vas a comprar las manzanas a granel y te das cuenta que son manzanas importadas de Asia, qué sé yo, entonces evidentemente, claro, muy lindas serán, pero la huella de carbono que tienen es infinitamente alta, el precio también. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que si quiero ser zero waste, tengo que pagar el precio. ¿Dónde? En el retail. Otro aprendizaje, las mujeres lideran el movimiento Zero Waste. Esto es una observación transversal, no solamente en Chile, en el mundo completo. Esto es así, la mayoría de las personas que están interesadas en desarrollar el Zero Waste son mujeres y esto se relaciona mucho con el hecho de que solo las personas que administran el presupuesto de la casa pueden optar a hacer Zero Waste. Y esto no lo digo desde una perspectiva como de que no, el zero waste está totalmente cerrado a las personas que son dueñas de casa y toman decisiones. No, no es así. O sea, personas como estudiantes o como niños también pueden tener muchas actitudes y decisiones zero waste, pero como no son las personas que toman las riendas respecto al presupuesto familiar, entonces es difícil que tengan impacto sus decisiones. Siempre en el fondo van a estar supereditadas a lo que otra persona, que es la que en el fondo corta el queque, por decirlo en buen chileno, tome esas decisiones por ti. Usar tus bolsas reutilizables y contenedores puede incomodar a los otros. Eso es una realidad en la cual uno tiene que estar preparado cuando uno enfrenta el zero waste. Uno va con sus bolsas a lugares que no están acostumbrados a recibirte con las bolsas, a pesar de que hoy día un poco ha cambiado el tema. Pero sí puedes incomodar cuando las personas tienen ya su sistema instaurado de que entregamos este producto de tal manera y tú le pides no, entréguemelo en mi envase. Entonces a veces dicen, eh, te hacen pasar malos momentos o definitivamente te dicen que no se puede, que existe una norma, que no se puede. Entonces, sí, uno incomoda a los demás muchas veces cuando hace este tipo de cosas, pero también existe la otra realidad de personas que te felicitan por estar haciendo un cambio. Entonces, hay de las dos experiencias. Uno se puede encontrar con buenas experiencias y con malas. La clave para moverse al zero waste es ser organizado y prever situaciones. Esto lo digo porque, así como hablaba yo antes de usar bolsas reutilizables y contenedores, también es necesario poder siempre cargar esas cosas. O sea, uno tiene que estar pensando en que si voy a ir a comprar a granel, tengo que tener mis contenedores preparados, tengo que tener todo dispuesto para poder llenar estos envases. Si voy a ir a comprar, no sé, hay personas que van a comprar queso o jamón al supermercado y llevan su pote para poder hacerlo, lo más probable es que le digan que no, pero hay negocios pequeños que sí te permiten hacer ese tipo de compras. Y en ese sentido, la clave es, como decía en un comienzo, es organizarse y prever situaciones para no tener que caer en la tentación de lo fácil, que es llevarse al tiro el envase que en el fondo está pensado para que se vaya a la basura. Las tiendas a granel tienen más productos de lo que se cree. Eso es una gran verdad porque yo tenía considerado que las tiendas a granel eran como estos emporios donde solamente yo iba a poder encontrar legumbres y frutos secos y eso era, pero no es así. Las tiendas a granel hoy en día tienen un surtido muy amplio. Puedes encontrar detergentes, champú, cremas, aceites, aceite de maravilla, aceite de oliva, aceto balsámico, vinagre,
puedes encontrar crema para el cuerpo, muchos productos. Y además, no solamente productos a granel, también puedes llevar al detalle, por ejemplo, no sé, cepillos de diente de bambú, pétalos reutilizables para desmaquillarse. No sé, hay una infinidad de productos que hoy en día se pueden encontrar en las tiendas a granel que te facilitan muchísimo la tarea de querer incursionar por este camino. Ahí se me devolvió. Entonces, vivir zero waste implica una logística diferente. Y eso quiere decir que sí, vas a tener que, si quieres en el fondo ser zero waste, vas a tener que conocer nuevos proveedores de productos, de repente hacer compras que antes las podías resolver en un solo punto, ahora vas a tener que hacer micro compras en distintos lados porque te dateas de que tal proveedor vende tal cosa, este otro vende esta otra, y al final, en el fondo, vas haciendo tu repartición de presupuesto en distintas partes, y esa logística es distinta a comprar en un solo lugar como quizás la gente que va al supermercado acostumbra. Pero vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque en el fondo, a pesar de que pueda tener sus dificultades, poder seguir un estilo zero waste, lo importante es que sí se puede y que una vez que lo pruebas, te das cuenta que efectivamente es algo que no es imposible. Tiene sus dificultades, como les digo, pero sí se puede y te da muchas satisfacciones poder lograrlo. Es como volver a los 50 respecto a la sensación de liberarse del plástico, que es un material que en esa época era muy escaso, no estaba la gente habituada a rodearse de él en forma cotidiana. Entonces, en esa época se usaba mucho el tema de lo reutilizable, las cajas de metal. Es un poco volver en ese sentido a los 50 porque rechazas un poco lo que hoy en día se usa o está considerado como normal, pero la diferencia es que contamos con tecnología. Entonces eso hace una diferencia radical para que la experiencia de ser zero waste sea totalmente distinta. Y esta tecnología nos permite conectarnos, y eso es maravilloso, porque muchas veces uno siendo zero waste te siente solo, y al ver que hay otras personas que hacen esto, que están en lo mismo, o que han resuelto cosas que tú todavía no, te permite ir creciendo, tú también puedes colaborar en hacer que otros puedan ir creciendo, y en ese sentido, eso también me motivó a poder crear esta comunidad que se llama Somos Cero, porque es muy importante generar lazos, es muy importante hacer que las personas que hayan tomado este camino no se sientan que no están solos, que están apoyados y que podemos hacer una gran comunidad, y que de a poco, en el fondo, vamos viendo cómo nuestros hábitos también van influenciando a los demás. Y ese de a poco, digo, puede ser como que al principio uno lo vea como, oye, pucha, estoy solo, o sea, no somos muchos los que estamos en esto, pero de verdad que uno va notando a medida que está ahí enfocado en este tema, que cada vez la influencia del tema está siendo acogida, no solamente dentro de nuestro propio círculo, también fuera de él. Por ejemplo, por mencionar un caso, en el mes de julio, en el mundo se celebra el Plastic Free July, que es una instancia o iniciativa, perdón, una iniciativa que la lleva a cabo una fundación australiana, y este año se incorporaron 326 millones de personas en el mundo interesadas en vivir un mes sin plásticos. Entonces, eso es motivante porque uno siente realmente que no somos, como dice ahí, somos cero, en realidad no somos cero. En el caso de esta comunidad, por ahora somos 1.700 personas, un poco más. Así que no hay que sentir que estamos solos en esto, en realidad somos una gran comunidad mundial.
lo que pretendo hacer yo con esta comunidad es educar, concientizar, apoyar, acompañar y sobre todo empoderar. Porque como les comentaba en un comienzo, es muy fácil perderse, seguir la corriente y no tener la personalidad como para decir, basta, no quiero seguir con este sistema, no quiero seguir alimentando el océano, por ejemplo, por alguna manera de decirlo, con basura, con plástico, no quiero ser yo esa persona que haga este tipo de daño. Entonces, para poder tomar esa decisión, esa determinación, hay que tener personalidad, y esa personalidad solamente logra tener esta fuerza cuando te sientes que estás empoderado. Y esta frase es clave en el Zero Waste, la hizo Anna-Marie Bonneau, que es una chef Zero Waste, y es clave porque dice que no necesitamos un puñado de gente haciendo Zero Waste perfectamente, sino que necesitamos millones haciéndolo imperfectamente. Y quería terminar diciendo que yo a Greta le creo, la contaminación es real, el cambio climático es real y no hacer nada es suicida. Así que los invito a sumarse, no solamente a la comunidad Somos Cero, sino que también a este movimiento, porque esto no puede seguir pasando. Yo estoy convencida de que nosotros, si realmente queremos nuestro medio ambiente y nos sentimos parte, podemos hacer las cosas distintas. Y esta pandemia, este claustro forzado en el cual nos encontramos, puede ser una excelente oportunidad de reencontrarnos con nosotros, con nuestra naturaleza y cambiar el mundo entre todos nosotros. Eso es. Muchas gracias.